En este vídeo explicamos técnicas para demostrar la no semidecidibilidad de conjuntos. Empezamos viendo que el complementario de K, es decir, el conjunto de programas que se cuelgan con entrada ellos mismos, no es ni tan siquiera semidecidible. Recordemos que ya demostramos en un vídeo anterior que K no es decidible. Además, es fácil ver que K sí es semidecidible, pues este programa lo semidecide. Fijaos que el programa acepta justamente aquellas X de entrada tales que la máquina que codifican con entrada X para, es decir, las X de K. Así pues, K es semidecidible pero no decidible. También demostramos en un vídeo anterior que cuando un conjunto y su complementario son semidecidibles, entonces es que el propio conjunto es decidible. K es semidecidible pero no decidible. Por tanto, su complementario no puede ser semidecidible y esto termina la demostración. Con esta técnica podemos demostrar la no semidecidibilidad de muchos otros conjuntos. Veamos el caso del conjunto de programas que se cuelgan con toda entrada. Ya demostramos en un vídeo anterior que su complementario H' no es decidible. Así pues, para terminar con la misma técnica, tan solo queda demostrar que H' sí es semidecidible. Aquí tenemos un programa que lo semidecide. Fijaos, mediante t recorremos todos los tiempos de ejecución posibles, y para cada t recorremos todas las entradas y entre 0 y t, y ejecutamos m sub x con cada uno de esos y durante tiempo t. Si x es de h', entonces existe un y con el que m sub x para al cabo de un cierto número de pasos. En el momento en que t sea mayor que ese número de pasos y que ese y concreto, entonces pararemos y aceptaremos. En caso contrario, si x no es de h', entonces m sub x no para con ninguna entrada y entonces este programa no aceptará. Queda demostrado, pues, que este programa semidecide h'. Esta técnica de demostrar la no semidecidibilidad de un conjunto a base de demostrar la semidecidibilidad pero no decidibilidad de su complementario no sirve en todos los casos. Por ejemplo, el conjunto de los programas que se cuelgan con alguna entrada desafortunadamente no es semidecidible ni él ni su complementario. Por suerte, el método de reducción que vimos en un vídeo anterior también sirve para demostrar no semidecidibilidad. Supongamos que un conjunto C1 se reduce a un conjunto C2, es decir, que existe una función computable y total de los naturales en los naturales que nos transforma elementos que son de C1 en elementos que son de C2 y elementos que no son de C1 en elementos que no son de C2. En ese caso, si C2 es semidecidible, entonces C1 es semidecidible. La demostración es idéntica a cuando demostramos que las reducciones preservan la decidibilidad en sentido inverso. Fijaos, sea esta una máquina que semidecide C2 y sea esta la máquina que implementa la reducción. Entonces la siguiente máquina semidecide C1. Para saber si un X es de C1, transformamos la pregunta en si f de X es de C2 y como que se preserva la respuesta, la semidecidibilidad de C2 nos ofrece directamente la semidecidibilidad de C1. Esto termina la justificación. Este es el contrarrecíproco de la propiedad anterior. Si reducimos C1 a C2, entonces la no semidecidibilidad de C1 implica la no semidecidibilidad de C2. Por tanto, para demostrar que un conjunto no es semidecidible, es suficiente con que reduzcamos K complementario a él. Gracias a una reducción, ahora podemos demostrar directamente la no semidecidibilidad del conjunto de programas que se cuelgan con alguna entrada. La reducción es de hecho la de siempre. Fijaos, está claro que esta transformación es computable y total. Queda ver que preserva la respuesta entre K complementario y el conjunto de los programas que se cuelgan con alguna entrada. En el caso en que X es de K complementario, entonces X con entrada X se cuelga y por tanto este programa se cuelga con todas las entradas. En particular, se cuelga con alguna entrada y por tanto su codificación es de este conjunto. En el caso en que X no sea de K complementario, entonces X con entrada X para. Por tanto, este programa para con todas las entradas y por tanto su codificación no es de este conjunto. Esto termina la justificación.
Veamos un ejemplo más difícil. Queremos demostrar que el conjunto de los programas que paran con todas las entradas no es semidecidible. Desafortunadamente, su complementario tampoco es semidecidible, por tanto, tan solo nos queda la alternativa de obtener una reducción desde K complementario. Pero no parece ser tan fácil como antes. Fijaos, nuestra transformación debería cumplir que, cuando X se cuelga con entrada del mismo, entonces el programa resultante para con todas las entradas. Y cuando X para con entrada del mismo, entonces el programa resultante de la transformación debe colgarse con alguna entrada. Parece difícil porque si tenemos una ejecución de m sub x de x tal cual, la cosa no va a funcionar. Aquí tenemos la reducción que soluciona el problema y que usa un truco que no habíamos visto hasta ahora. Nuevamente está claro que es una transformación computable y total. Queda ver que preserva la respuesta entre los conjuntos de la reducción. Fijaos, si x es de K complementario, entonces m sub x se cuelga con entrada x. Por tanto, independientemente de la entrada y, aquí se va a cumplir la primera rama del condicional, de modo que este programa para con todas las entradas, y por tanto su codificación es de este conjunto. En el caso en que x no es de K complementario, m sub x de x para en un cierto número de pasos. Para y mayores que ese número de pasos, este programa entrará por la segunda rama del condicional y entonces se colgará. Por tanto, este programa no es de este conjunto. Esto termina la justificación. Para terminar, vemos una técnica que simplifica demostrar la no decidibilidad o no semidecidibilidad de algunos conjuntos. Definimos primero lo que es un conjunto de índices. Un subconjunto de los naturales es un conjunto de índices si la pertenencia o no al conjunto de un elemento X depende exclusivamente de una propiedad sobre el conjunto aceptado por la máquina codificada por X. Equivalentemente, un conjunto C es de índices si, para cada dos naturales X e Y cumpliendo que las máquinas que codifican aceptan los mismos conjuntos, resulta que o bien ambos están en C o bien ninguno de ellos está en C. El teorema de Rice nos dice que cualquier conjunto de índices que no sea ni el vacío ni el total es no decidible. Además, si el conjunto contiene a los naturales que codifican máquinas que no aceptan ninguna entrada, entonces el conjunto ni tan siquiera es semidecidible. Veamos la demostración. Empezamos suponiendo que el conjunto de programas que no aceptan ninguna entrada no está incluido en C. Escogemos un n cualquiera de C y demostramos la no decidibilidad de C mediante la siguiente reducción desde K. Fijaos, si x es de K, entonces m sub x de x para, y por tanto este programa acepta el mismo lenguaje que n. Así pues, como que C es de índices, resulta que la codificación de este programa está en C. En caso contrario, si x no es de K, entonces m sub x de x se cuelga y por tanto este programa acepta el lenguaje vacío. Como que C es de índices y no incluye al conjunto de programas que aceptan el vacío, este programa no está en C. Esto termina la justificación de este caso. Para el caso en que C sí contiene al conjunto de programas que reconocen al lenguaje vacío, escogemos un n fuera de C y ahora la misma transformación anterior resulta ser una reducción desde K complementario a C, cosa que se demuestra de forma análoga. Existe una versión alternativa del teorema de Rice con funciones en vez de lenguajes. Queda como ejercicio su demostración. El teorema de Rice permite, por ejemplo, concluir directamente que ninguno de estos dos lenguajes es semidecidible. Veámoslo para el primero, que es el conjunto de programas que aceptan un número finito de entradas. Este conjunto no es vacío porque existe algún programa que acepta un número finito de entradas. Tampoco es el total porque existen programas que aceptan infinitas entradas. Además, contiene a todos los programas que no aceptan ninguna entrada. Encima es de índices porque dos programas que acepten el mismo lenguaje o están los dos o no está ninguno. Por aplicación directa del teorema de Rice, no es semidecidible.